19 del 2016. De ahí nació la reseña que incluíamos en las cuentas de cobro. Era de ahí que nació esa reseña. Bien, me parece muy importante repasar un momento el momento histórico porque luego voy a enredar el tema con lo que pasó en la última reforma tributaria. Hasta aquí he dicho lo siguiente, hombre, en algún momento de la historia a la renta de trabajo de la relación laboral se le practicaba la tabla del 383 y a las rentas de trabajo que no estaban en una relación laboral, honorarios, servicios o comisiones, se le practicaba la tabla de retención en la fuente. En otro momento de la historia, que creo que fue en el año 2016, ahorita lo validamos, se permitió que a todas las personas en renta de trabajo en relación laboral se le practicara la del 383, pero que asimismo las personas que percibían una renta de trabajo que no tuviera una relación laboral, levantara la mano y le dijera a la gente retenedora, espérate, yo no he vinculado o asociado dos o más personas a la actividad, por favor, practícame la retención en la fuente de la tabla del artículo 383. Tenemos dos momentos de la historia. Momento uno de la historia, dos tablas diferentes. Momento dos de la historia, dos tablas diferentes, pero con la posibilidad de que el independiente levantara la mano y dijera, practícame la de este que está acá. Hasta ahí todo el mundo me copia, hasta ahí todo el mundo me sigue, hasta ahí vamos bien. Hasta estos dos momentos de la historia, ¿vamos claros? Perfecto. Muchas gracias. ¿Y el resto de la gente qué está haciendo? Si están en un bar o en alguna fiesta, alguna vaina, avisen, ¿no? Y hacemos aquí llamada y ponemos cámara y bailamos todos. ¿El resto de la gente me sigue o no me sigue? Lo tengo que repetir porque es importante que me sigan en la historia hasta aquí. Porque si no me siguen en la historia hasta aquí, lo que sigue se me van a perder. Entonces, por favor, díganme todos si me siguen. Si alguien dice que no, lo repito. Bueno, perfecto. Entonces, parece que sí. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Viene el tercer momento de la historia, la ley 2277. La ley 2277 del 2022 modificó el parágrafo segundo del artículo 383. Y ese parágrafo segundo del artículo 383 quedó así, su primer inciso, que es lo único que me importa hasta ahora, quedó así como lo tengo resaltado aquí en el Estatuto Tributario. Dice, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos a bono en cuenta por concepto de rentas de trabajo. Recuerda que te dije que la ley 2277 por fin le puso un nombre a esas rentas de trabajo independientes. Se llama así, que no provengan de una relación laboral, legal o reglamentaria. Vaya, perfecto, ¿no? Perfecto, eso fue perfecto. Yo recuerdo que yo estaba escribiendo el artículo, el libro para nueva legislación de la 2277. Hice 3 talleres de reforma tributaria o 4 talleres de reforma tributaria en vivo y presenciales. Escribí varias vainas de la ley 2277 y siempre dije lo siguiente. Magnífico, magnífico. La ley 2277 eliminó el tema de que la persona independiente levantara la mano y le manifestara a la gente retenedor, he manifestado, manifiesto bajo la grabada de juramento que no he vinculado o asociado dos o más personas a la actividad. Esa vaina desapareció. O sea, eso hoy no existe, ¿oyeron? Ya, si ustedes reciben una cuenta de cobro que diga, manifiesto, que me pasó el otro día en una universidad, que en formato decía esa vaina, yo le dije, por favor, o sea, el departamento de Derecho de una universidad, ¿cómo va a mandarme ese formato de cuenta de cobro? Si ustedes reciben una cuenta de cobro que dice manifiesto bajo la gravedad de juramento que no es vinculado asociado a más personas a la actividad, devuelvan esa vaina. No es necesario que la devuelvan, pero por lo menos díganle a la persona, hey, esa vaina ya no existe, te quedaste en el año 2022. Bien, entonces hasta aquí éramos felices y no lo sabíamos, porque durante todo el periodo grabable 2023, ¿qué hacíamos? A todas las rentas de trabajo, a todas, se les aplicaba la tabla del artículo 383. ¿Por qué? Porque como este parágrafo dijo, será aplicable a los pagos por cuentas de trabajo en rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral. Ojo, esto no dijo la retención en la fuente en este artículo podrá ser aplicada. No, eso no dijo podrá ser aplicada. Esto dijo la retención en la fuente presente en este artículo será la aplicable. Será aplicable. Quiere decir que a todas las rentas de trabajo de independientes desaparecía inmediatamente la tabla del 10, del 6, del 4. Eso desapareció. ¿Por qué? Porque a todas las rentas de trabajo independientes le tenemos que practicar la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario.
Luego entonces dijimos, algunos tributaristas, oiga, esperen, calma, calma, porque ojo, hay personas naturales independientes a las cuales, por las razones que ya yo expliqué de la retención en la fuente como estrategia de planeación tributaria, no le conviene la tabla del artículo 383. ¿Por qué? Porque si yo a un honorario, vamos a suponer ustedes un honorario que se gana 3 millones de pesos todos los meses. 3 millones, pónganle ustedes 4 millones de pesos para que me salga el ejemplo acá. 4 millones de pesos todos los meses. Si yo le practico la retención en la fuente del artículo 383, les pregunto, ¿cuánto es el porcentaje de retención en la fuente que le he practicado o cuál es el valor de retención en la fuente que le voy a practicar? Les pregunto. Honorario de 4 millones de pesos. Cero. Es cero. ¿Por qué es cero? Porque va a quedar en el primer rango marginal de la tabla del artículo 383. Esa persona va a quedar obligada a presentar declaración de renta, pero por supuesto, multiplica 4 por 12 y te va a dar más de 40 millones de pesos. Va a quedar obligada a presentar declaración de renta. Como va a quedar obligada a presentar declaración de renta, pues no sabemos si tiene otros ingresos, no sabemos nada de esa vaina, si de repente le va a dar en la tabla del artículo 241 algún valor a pagar o va a quedar en cero. Pero ¿qué posibilidad existe? Hombre, existe la posibilidad de que le quede un valor a pagar y adicionalmente que tenga que determinar anticipo. Entonces comenzamos algunos tributaristas, recuerdo yo que tengo un post sobre eso publicado en Instagram, y yo dije, ojo, porque el parágrafo tercero del artículo 383 permite a todas las rentas de trabajo, es decir, al de la renta de trabajo en una relación laboral y al del independiente, solicitar al agente retenedor que se le practique una mayor tarifa, ojo con esto, ¿sí? Una mayor tarifa de la retención en la fuente. Quiere decir que si a mí me da una tarifa de retención en la fuente cero, yo le manifiesto al agente retenedor, indistintamente que yo sea una renta de trabajo laboral o una renta de trabajo que no provenga de una relación laboral, le digo, oye, ven acá, ¿sabes qué? A mí prácticame la retención del 10. Y el agente retenedor no tiene por qué decir que no, porque resulta que esa es una libertad que tiene. Aquí sí hay un podrán, aquí hay un podrán que puede utilizar el agente retenido, de decirle, indistintamente de la renta de trabajo que perciba, decirle a su agente retenedor, practícame una mayor tarifa de retención en la fuente. Vamos con el primer grupo, ¿no? Vamos con el primer grupo que es el que proviene de una relación laboral. Si de repente a mí la tabla de retención en la fuente que me tiene que aplicar o el rango de retención en la fuente que me tiene que aplicar el agente retenedor es este que está aquí, yo bien puedo decirle, ¿sabes qué? No me calcules el 19, calcúlame el 20, el 30, el valor que yo quiera por estrategia tributaria que me convenga, obviamente, ¿no? Es decir, no tiene que ser una cosa calculada, no es una cosa que yo de repente salga y diga, bueno, más o menos el 20, no, tiene que ser una cosa que yo calcule la proyección y diga, me sirve este, para que no me quede valor a pagar en impuestos, de repente para que no me quede saldo a favor, pero sobre todo para no tener que liquidar anticipo. Ahora vámonos por el otro universo, la persona que percibe una renta de trabajo que esté en que no sea una relación laboral, no, el independiente. Ah, si tú me vas a practicar a mí la tabla de retención en la fuente del artículo 383 y me queda en cero, yo te puedo decir cualquier valor superior, incluyendo el 6% y el 10% de la tabla de retención en la fuente. Entonces, esta persona que les colocaba el ejemplo en el caso inicial que les decía, miren, ¿qué pasa de la persona hoy que tenga honorario de 4 millones de pesos? Ah, va a quedar en cero de tarifa de retención en la fuente. Pero ella puede manifestarle por escrito al agente retenedor y decirle, ven acá, a mí sí, ¿qué es lo que hago yo? Sígueme practicando mi retención en la fuente, por favor, del 10%. Y no puede decir que no me la tendrá que practicar sin importar absolutamente nada. Bien, entonces, ¿en qué momento de la historia estamos? Estamos por allá en diciembre el 13 de diciembre del 2022. Estamos nosotros en este momento. El momento en el que esta reforma tributaria decía, se elimina la necesidad de que la persona natural que perciba renta de trabajo que no provenga de una relación laboral diga y que manifiesto bajo la gravedad de juramento que no es vinculado, desaparece esa vaina. Todo se metía, todas las rentas de trabajo se metían en una sola bolsa e iban al 383. Y ahí estaba la posibilidad de que por el parágrafo tercero, la persona natural levantara la mano y dijera, ven, practicamos una mayor tarifa de retención en la fuente. Así funcionó todo el periodo grabable de 2023. Eso hacíamos con todos nuestros clientes. Todo lo que sea una renta de trabajo, venga, tabla del 383. ¿Manifestó que una mayor retención? No, listo, la tabla del 383. Venga, tabla del 383. ¿Manifestó que una mayor retención? Sí, ok, ¿cuál dijo? 10, venga, el 10%. Todo el 2023 funcionó así.
Luego viene un desastre, un completo y absoluto desastre que conocimos nosotros por ahí en diciembre. Y lo advertimos y lo dijimos y dijimos, venga, no la vayan a caer de esa forma. Y este decreto 2231 del 2023. Resulta que este decreto que está aquí, este decreto que está aquí, vamos a ver si es este. Este decreto, parece ser que sí, ni siquiera me he aprendido el nombre, de hecho no tengo muchas ganas de aprenderme el nombre, el número. Sí, este es el personaje. Resulta que viene este señor decreto aparece el 22 de diciembre, pero lo publica el 22 de diciembre, pero nosotros lo conocimos por allá a finales de diciembre, no recuerdo yo qué día exactamente lo conocí, como el 28 de diciembre, una vaina así. Y es una vaina absurda. Ese decreto reglamenta los cambios que se dieron en la ley 2277, en la tributación de las personas naturales y en el cambio de la retención en la fuente de las rentas de trabajo. Obviamente yo no voy a meter en todo hoy, no me voy a meter nada más en lo que me corresponde de retención en la fuente. En la otra clase que hablemos de cambio en personas naturales, mencionaré el resto de ese decreto. Entonces, por aquí viene este señor decreto, viene por aquí, vamos a llegar un momentico acá abajito donde me interesa, viene por acá abajito, ya casi al final, están los últimos artículos de esta vaina porque está lenta. Vamos a buscarlo mejor por acá. Vamos a buscarlo por acá. Lo acabo de conseguir en la comunidad contable de leyes. Vamos a ver si se puede descargar. Aquí está. Sale más rápido. Deben estar haciendo actualizaciones allá en el estatuto de Z. Entonces miren este personaje que viene acá. Este personaje, este personaje adiciona, déjenme conseguir lo que adiciona, las personas naturales que perciban renta proveniente laboral que no soliciten, aquí está. Déjenme buscar aquí dos artículos que están relacionados con este atrevimiento. Aquí está. Miren lo siguiente. Voy a concentrar nada más en lo que me importa por retención en la fuente. Ese decreto lo vamos a volver a estudiar luego cuando estemos viendo cambios en renta de personas naturales en otra clase. Ahí lo vamos a ver. Pero hoy que estamos viendo retención en la fuente, nada más me interesa dos articulitos de este decreto. Primer artículo que dice lo siguiente. Los contribuyentes que perciban renta de trabajo que no provengan de una relación laboral o reglamentario, ojo, podrán detraer costos y gastos que cumplan con los requisitos previstos en el estatuto tributario para su procedencia, siempre y cuando no hayan optado por la renta exenta del numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario. Y sigue diciendo, ya explico eso, ¿no? Cuando no provengan de una relación laboral y reglamentaria, renta de capital, no, eso no me interesa, eso es pérdida, eso lo vamos a mirar después. Entonces, mira que aquí, en este primer artículo 6, ¿qué dice? Algo que ya teníamos en la norma antes, que es, antes estaba en el artículo 336, y dice, las personas naturales que perciben rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, en el momento de presentar su declaración de renta, decide si depura la renta con el 25% de renta exenta, de ese que nosotros calculamos aquí, que hemos hecho varios ejercicios, o aplica costos y deducciones a su declaración de renta. De repente, para las personas que no están muy relacionadas con el tema, pues para ubicarlos contextualmente. Resulta que nuestro formulario 210 está organizado así, el de las personas naturales. Tenemos rentas de trabajo. Estas rentas de trabajo, ¿cuáles son? Las que provienen de una relación laboral, que ahora deberían cambiarle el nombre a esta vaina, ¿no? Y debería llamarse relación laboral. Y tenemos esta otra columna que antes se llamaba honorarios y compensaciones de servicios personales. Hay que cambiarle el nombre a esa vaina y ahora se tiene que llamar que no provienen de una relación laboral. Todo el tiempo, esta renta de trabajo, todo el tiempo, desde que nació en el año 2016 la cedulación, esta puede tomar costos y deducciones, la de los independientes, ¿no?
puede tomar costos y deducciones, pero eventualmente, de acuerdo con su conveniencia, esta persona puede determinar si renuncia a los costos y las deducciones y viene a depurar su renta exenta con el 25% que se adiciona por aquí, el 25% de renta exenta, que yo te la he mencionado muchas veces en este taller ya, numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Pues bien, antes de la 2277 había una condición. ¿Cuál era? La que ya tú conoces. No haber vinculado o asociado dos o más personas a la actividad por un término de 90 días continuo o discontinuo dentro del periodo grabable. ¿Esa vaina dónde estaba? Estaba en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y en el artículo 336. Allá decía eso. Eso recuerda que desapareció, ¿no? Entonces, en la nueva reglamentación, en esta reglamentación que tenemos hoy, básicamente, ¿qué sigue diciendo? Ah, no, mira, tranquilo. Tú puedes seguir ojo, al momento que vayas a presentar la declaración de renta, determina qué te conviene más. ¿Tomas tus costos o renuncias a los costos y depuras con la renta exenta del 25%? Eso no ha sufrido ningún tipo de cambio. Estaba así antes de la reforma tributaria y sigue estando así ahora. Ahora bien, resulta, pasa, sucede y acontece que este bendito personaje adicionó este artículo 11 que está aquí. Y es el último artículo del decreto. Es decir, yo me imagino que esa gente estaba ya, bueno, ¿qué más jodemos? ¿Qué más jodemos? Mete esa vaina ahí. Cuando se publicó el proyecto de borrador de este decreto, yo escribí al Ministerio de Hacienda. Incluso le escribí a una amiga que trabaja en el Ministerio de Hacienda. Y la van a cagar. Están excediendo la capacidad de reglamentación que tiene el gobierno frente a una norma que creó el legislativo. Recuerden que el legislativo crea una norma y el gobierno tiene la potestad reglamentaria a través del ministro de Hacienda, en el caso de impuestos, pues. Pero la capacidad reglamentaria no puede ser contradictoria del artículo y tampoco puede inventar vainas que la norma no ha creado. En mi criterio, en mi entender y en mi sentir, esto es contrario a la norma. Miren lo que dice esto, dice, las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral legal o reglamentaria, ojo con esto, que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos o deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del numeral tal, que está más allá arribita, de este decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Ese artículo 6, ese está ahí arriba, fue el que te leí ahí arriba del tema del 25% de los costos, ¿no? Y dice esto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Vamos con calma, ¿no? Vamos con calma. Ojo lo que está diciendo esta vaina. Esta vaina está diciendo, las personas naturales que perciban renta de trabajo que no provienen de una relación laboral, es decir, los independientes, dice esto, que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde está la aplicación de costos en la depuración de la retención de la fuente de una renta de trabajo que proviene de una relación laboral? Y entonces esta vaina dice que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad a lo previsto del numeral 6 del 1.2.4.1.6 de este decreto. Yo voy a hacer un trabajo aquí. Vamos a tomarnos aquí esto con calma antes de que yo coja rabia otra vez. Miren, vamos a mirar lo que dice nuevamente el 1.2.4.1.6. Porque esto está diciendo una cosa que no dice el 1.2.4.1.6. Miren esto. El 1.2.4.1.6, déjenme encontrarlo primero. Déjenme encontrarlo primero. Vamos a buscarlo en el 1625. Esperen un momento ahí. Está en crisis. No se muevan, que aquí está vaina. Ya yo he cogido como tres rabias con este bendito personaje. De hecho, le escribí un artículo que se llama, ahorita se los comparto si lo encuentro, que se llama Impuntual, flojo y atrevido. Se llama el artículo que le escribí. Impuntual, flojo y atrevido. Miren esto.
Miren que, si se me pierden, no se preocupen que ahorita yo lo vuelvo a repetir. Miren esto. Ese artículo que estoy leyendo allá y que ahorita más adelante lo volvemos a repetir para las personas que de repente están perdidas y no saben de qué estoy hablando, hace referencia al numeral 6. Este numeral 6 es el que antes hacía referencia a qué? A no haber vinculado o asociado dos o más personas a la actividad. Es decir, recuerden que la persona levantaba la mano, ¿no? Y en su depuración del impuesto de renta, esta persona decía, bueno, yo puedo renunciar a los costos e irme a mi renta exenta del 25% cuando yo cumpliera con ese criterio. No haber vinculado dos o más personas a la actividad por un término de 90 días continuos o discontinuos. Recuerden que eso desapareció con la ley 2277, pero el decreto reglamentario se puso creativo y resulta que está haciendo referencia al numeral 6 del 200, al numeral 6 del artículo que acabamos de leer, que no hace referencia a eso. ¿A qué hace referencia ahora? A la libertad que tiene la persona al momento de depurar su impuesto de renta, simplemente de seleccionar costos o renta exenta del 25%. Porque al momento de presentar la declaración de renta, la persona no tiene que observar si vinculó, asoció 90 días, dos o más personas, eso desapareció. Pero entonces miren lo que sigue haciendo este personaje y dice, venga, cuando la persona le manifiesta al agente retenedor, una locura, que va a aplicar costos. ¿En dónde va a aplicar costos? En la determinación de su impuesto de renta. Háganme el favor. Quiere decir esto que nosotros tenemos una bola de cristal y la persona que percibe una renta de trabajo independiente, cuando le va a presentar su cuenta de cobro al agente retenedor o su factura al agente retenedor en enero, le va a decir al agente retenedor, yo cuando la declaración de renta del 2024 la presente en agosto del 2025, voy a depurar con costos, no voy a depurar con la renta exenta del 25%. De tal forma que entonces aplícame la tabla de retención en la fuente del artículo 383. Esa es un absurdo inaplicable. Entonces miren lo que pretende este artículo, ¿no? Pretende esto lo siguiente, lo leemos otra vez y dice, las personas que perciban una renta de trabajo como independientes, ojo, que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos. ¿Cómo así que no soliciten la aplicación de costos? Ah, que soliciten al agente retenedor la aplicación de la renta exenta del 25%. Dice, se rigen por lo previsto en el artículo 383. Lo traduzco de manera sencilla e intento. Si yo le digo al agente retenedor que no voy a aplicar costos, sino que voy a aplicar la renta exenta del 25%, es cuando el agente retenedor me platica la tabla del artículo 383. Vamos a crear estos escenarios acá. Vamos a crear estos escenarios acá. Entonces miren lo que pasa con el independiente. Renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. Manifiesto al agente retenedor que no usaré costos en mi declaración de renta para que, por favor, me aplique la tabla de retención del artículo 383. Miren esto. Le tengo que manifestar ahora al agente retenedor, tengo que manifestarle al agente retenedor que no usaré costos en el cálculo de mi declaración de renta, que yo voy a depurar con la renta exenta del 25% para que me aplique la tabla del artículo 383. Y aquí viene la perla dentro de la perla de la perla dentro de la perla. Porque entonces uno pensaría, ah, bueno, si el trabajador me llega la cuenta de cobro, me llega la factura y yo reviso, bueno, estoy viendo aquí esta factura y por ninguna parte dice si va a aplicar costos, si va a aplicar renta exenta del 25%. Es decir, en la factura o en la cuenta de cobro, el trabajador guarda silencio de cómo va a ser el trabajador independiente, ¿no? De cómo va a ser su depuración del impuesto de renta. La lógica y el sentido común me indica que entonces, en atención a lo que dice el artículo 383,
como eso es una renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, yo debería aplicarle la tabla del artículo 383. Y resulta que, contrario a la lógica y al sentido común, esta norma dice, en caso contrario, tendrá lugar a aplicar la tabla de retención en la fuente del... bueno, no, esto no lo dice, no. Esto lo que dice es que si él dice que va a utilizar el 25% de la renta exenta, calcúlale la tabla del 383. Pero si dice que no va a aplicar el 25%, sino que va a utilizar costos, calcúlale la tabla del 392. 10%, 6%, 4%, dependiendo de lo que sea.